Toma la palabra, un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Con Miriam Cruz. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Toma la Palabra. En este programa abordaremos el derecho a la preservación de la identidad, recogido también dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Este derecho nos dice que es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño y de la niña si éste o ésta hubiera sido privado en parte o en todo por esta condición, de nombre, de nacionalidad o de vínculos familiares. Vamos a iniciar nuestra reflexión y diálogo sobre el derecho a la preservación de la identidad con un debate. Para ello le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en el programa y además las gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar, tienen la oportunidad de presentarse. Yo soy Nacho y soy padre adoptivo de una niña de 10 años. Yo me llamo Alba, soy adoptada nacional y tengo 28 años. Yo soy Pino Damaso, soy madre adoptiva de un niño de 10 años. Hola, yo soy Mifaya, soy adoptada también nacional y tengo 33 años. Hola, yo soy Pino y soy psicóloga y he trabajado en un programa de búsqueda de orígenes del Gobierno de Canarias. Bienvenidos a todos, una vez más y a todas. Para empezar nuestro debate quisiera preguntarles qué creen que aporta la adopción a la vida de un niño o de una niña. Bueno, pues yo creo que es una oportunidad, ¿no?, para los padres de ser padres, de ejercer el derecho a ser padres y para esos niños que buscan unos padres, pues también tener ese derecho a que puedan tener otra oportunidad, ¿no? Con lo cual creo que es una figura jurídica, ¿no?, la adopción, pero creo que también es una necesidad por ambas partes, ¿no?, para el derecho de los padres y también para los hijos. ¿El resto de la mesa está de acuerdo con Pino? Bueno, yo difiero en algo en ese sentido. Yo creo que existe el derecho de los niños y las niñas a tener la mejor familia posible. Creo que el derecho a ser padre queda en un segundo plano en este caso, ¿no? Creo que lo importante es que los niños y las niñas puedan desarrollarse y sentirse acompañados de un clima de seguridad, de un clima de cariño y sobre todo darle los recursos que todos y todas merecemos, ¿no? Creo que va, por lo menos mi visión va un poco por ahí. Sí, está claro que son los niños los que tienen el derecho a ser adoptados, ¿no? Los padres, pues yo lo llamaría más deseo. Sí. Hablar de la identidad de personas adoptadas se centra únicamente en conocer su origen biológico. ¿O creen que la formación de esta identidad viene marcada por la experiencia de vida que ha podido tener este niño y esta niña sin la necesidad de conocer ese origen biológico? Yo creo que conocer el origen biológico, aunque no sea conocer a tu familia biológica, es parte de la identidad, una parte muy importante, entonces no podemos ignorarlo. La identidad de una persona empieza desde el momento en que no naces, sino incluso antes, durante toda la vida. Entonces es verdad que todos los acontecimientos que tienes en tu vida son importantes, pero siendo la infancia la etapa más importante de una persona, sí es verdad que hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, pudiéramos decir que opinan que el derecho que tienen los niños o los niñas a conocer sus orígenes es adecuado, deberíamos de luchar por este derecho o no, debemos de facilitarle ese derecho a conocerlo. Yo creo que sí, porque desde el momento en el que tú le niegas al niño a conocer de dónde viene, le estás negando una parte de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que se puede enfrentar a más problemas a la larga, porque tú te puedes encontrar con alguien a quien te pareces y no saber cómo reaccionar, y a mí de hecho me ha pasado. Yo tenía mucho miedo de encontrarme con familiares míos y no saber cómo iban a reaccionar. Entonces me parece esencial que cada uno sepa de dónde viene, tenga uno la posibilidad de relacionarse con esas personas.
¿Consideran que en la búsqueda de esos orígenes la familia adoptante necesita apoyos y el niño o niña que es adoptado también necesita los apoyos específicos para esa búsqueda o conocimiento de sus orígenes? ¿O es un proceso que deben vivir en soledad o según como más o menos cada uno o una pueda ir valorando qué es la mejor opción? ¿Qué opinan? Yo creo que es un proceso que deben vivir acompañados, pero a veces tienen bastantes dificultades, por lo menos en las adopciones internacionales, porque carecen de muchísima información que los niños terminan demandándote y a veces no puedes ayudarles ni puedes resolverles porque careces de información. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro caso es una adopción nacional y somos una familia homoparental. Nosotros nunca nos planteamos el tener que determinar ningún plazo sobre hablar con nuestra hija sobre el tema de la adopción. Pero es una costumbre en casa que las cosas importantes de la familia se hablan en familia. Y el tema de su adopción es un tema importante para los tres. Con lo cual, siempre desde el principio hemos tratado de hablar con sinceridad, adaptado a su edad, de todo lo que ella ha demandado, de todas las cuestiones que nosotros pensamos que puedan ser interesantes para su mejor desarrollo y para que ella comprenda todo lo que ha venido ocurriendo en su vida. Y fundamentalmente creemos que además, bueno, nosotros formamos parte de la asociación AFAIC y nosotros aprendemos muchísimo de las personas adoptadas. Creo que es nuestro buque insignia, ¿no? Nosotros no somos protagonistas de estas historias, sino que somos un recurso de protección para estas personas. Con lo cual, en la búsqueda de orígenes, además de ponerle mucho amor, mucho cariño y mucha buena intención, creemos que es determinante e importantísimo el que se haga desde un punto de vista de un acompañamiento profesional para que no se haga de una forma que pueda dañar más de lo que igual algunas historias ya vienen dañadas de atrás. Tengamos en cuenta que todas las adopciones nacen de una situación que no debería haberse producido, sin entrar a juzgar ninguna de ellas. Yo considero que el acompañamiento de la familia es importante. También considero que hay que saber también darle espacio al niño o a la niña adoptada, porque es verdad que un acompañamiento moral de saber que tus padres están ahí ayuda mucho, porque eso quiere decir que en casa, como dice Nacho, se habla del tema, se normaliza la situación. Pero sí es verdad que hay ocasiones en las que las personas adoptadas queremos hacer, pues puede ser una búsqueda de manera individual y a lo mejor hay momentos en los que no te apetece que tus padres participen. Entonces sí es verdad que esto creo que hay que tenerlo en cuenta, que hay veces que los padres, por ayudar, como es lógico, a veces incluso se pueden adelantar, ¿no? Hay que estar muy atentos porque también depende de las edades y de cada persona. Tienes diferentes momentos y es verdad que hay momentos que te apetece mucho indagar, buscar, pensar sobre tus orígenes y después hay épocas en las que no. Entonces es verdad que es un poco ahí un equilibrio, que no digo que sea fácil, pero que sí creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Juega un papel importante en la administración, en la búsqueda de los orígenes? Bueno, total, porque por lo menos de los últimos aproximadamente 40 años para acá, debería por lo menos estar la documentación de todas las adopciones que se realizaron, ¿no? Entonces, a donde primero debería ir una persona que busca sus orígenes debería ser inicialmente al organismo competente, que en este caso es la Dirección de Protección al Menor y a la Familia, ¿no? A la infancia y a la familia, porque además ahí pues tienen primero toda la información, ¿no? Y a mí sí me gustaría decir que además que el proceso de búsqueda de orígenes tiene dos pasos, ¿no? Un paso sería la información sobre lo que ocurrió, que muchas personas adoptadas, adolescentes adoptados o adultos adoptados quieren saber qué ocurrió, por qué llegó la situación a donde llegó, por qué fui dado o dada en adopción. Y un segundo paso, que es toda la información debería, porque a veces
pues bueno, o no está clasificada o no está digitalizada y a veces se ha perdido, ¿no? Pero generalmente suele estar. Y un segundo paso sería ya el contacto, ¿no? Ya ese es un segundo paso, que hay personas que se acercan, por ejemplo, a estos servicios que prefieren quedarse solo en el primer paso, yo quiero saber, ¿no? De dónde vengo, quiénes son, incluso si hay una partida de nacimiento con los nombres biológicos de los padres, pues también tengo el derecho a saber los nombres biológicos de mis padres, qué ocurrió, porque yo llegué a ser adoptado, y toda la información que conste en el expediente, ¿no? Y luego ya sería el siguiente paso, con lo cual creo que es fundamental. Y esa situación que tú comentas del proceso de búsqueda de orígenes es igual tanto en adopciones nacionales que internacionales. No, claro, estamos hablando de adopción nacional. Adopción internacional ya es directamente con el país y es muchísimo más complicado. Ahí quería llegar. Más complejo. Ahí quería llegar por el caso quizás de Pino. ¿Qué limitaciones te pudiste encontrar desde la administración? Todas, porque no se carece de información. Por lo menos en mi caso, que el país es China, no tenemos información y la administración tampoco la tiene. O sea, la poca información de que se dispone la tenemos la familia y la administración no tiene información. Yo sobre este tema sí quiero contar, o no es criticar, pero sí es verdad darle importancia a lo que dijo Pino sobre la información que tiene la administración. En mi caso es Adopción Nacional. A mí la Dirección General del Menor no me ha dado las respuestas que yo necesito. A mí tampoco. Es decir, nací hace 33 años, tiene que existir un expediente mío, no sé dónde están, lo que me dicen es que no lo encuentran. Si es verdad que tienen un expediente de un hermano que también fue dado en adopción. En un momento me dijeron que sí podría, iban a hacer como una especie de mediación para contactar con él, y la siguiente vez que fui, que me atendió otro técnico, o sea, he ido varias veces y siempre es un técnico diferente el que me atiende, cosa que también es un poco incómoda, porque es verdad que contar tu historia cuando vas allí, que estás nervioso, buscando respuestas, tener que repetir tu historia desde el principio, pues no sé si es que no queda documentado, también me imagino que son conversaciones confidenciales, pues es un poco latoso, ¿no? Entonces, en un momento me dijeron que sí podrían hacer una mediación con este hermano, que ya es mayor de edad. La siguiente vez me dijeron que no, que dejara una carta por si él en algún momento fuera a buscar información. Y aquí es lo que quiero puntualizar. Yo, que he ido a pedir información sobre mi expediente, si me he encontrado esta situación, y solamente me he podido apoyar en algunos técnicos, ¿vale? Creo que no tienen ese protocolo, sino es más bien la buena voluntad de ciertos técnicos, y me he ido a mi casa sin respuesta. Yo lo que pienso es que puede ser que mi hermano en algún momento haya ido a la dirección general, o ni siquiera haya ido a la dirección general porque nadie te dice a dónde tienes que ir, porque no existe el servicio, haya ido, no se haya dado, se le haya dado las respuestas que necesitaba y no volviera a intentarlo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues, aunque no lo recomiendo, pero no teniendo respuestas sobre desde la administración, yo he buscado mis orígenes sin mediación y buscando por los barrios, cosa que no debería de permitirse. Entonces, sí creo que la administración tiene una responsabilidad con nosotros, porque, ¿vale? Fuimos menores a cargo de la administración, pero es que somos ahora adultos que no podemos obtener la información. Entonces, a mí sí me gustaría decir que el servicio sí existe en mi falla, para que lo sepa, para que lo sepan todos, porque es importante que se sepa. Es verdad que funciona intermitentemente, a veces no funciona, a veces funciona de una manera, a veces de otra, pero el servicio existe como tal. Yo eso no lo llamaría que funcione. Yo no sé, yo no soy de la... Vamos a hacer que funcione entre todas. Pero sí, lo digo en el sentido
que mucha gente lo desconoce. La gente desconoce que existe un servicio de búsqueda de orígenes. Y vale que tú vas allí, a lo mejor no encuentras lo que te van a dar, pero por lo menos si uno va, si otro va, si sabemos que por lo menos podemos pedir, o sea, tenemos derecho a pedir, por ejemplo, nuestro expediente de adopción, que muy pocas personas o no todo el mundo lo sabe. Quiero decir, luego nos podremos encontrar que no nos lo van a dar, pero es bueno saber que el servicio existe. Claro, en ese sentido, por eso cuando hablábamos antes del tema de la búsqueda de orígenes y del tema de que es imprescindible tener un acompañamiento profesional que debería de ser estandarizado, ¿no? Y que debería estar establecido permanentemente para cualquier persona que lo pueda necesitar. Además, desde AFAI lo que apostamos es porque nuestra asociación, como todas las asociaciones, necesitan tener una visibilidad y necesitamos tener un espacio, además también de cara a la administración, como otro recurso, porque hay cuestiones que necesitamos hablar entre iguales, entre familias adoptivas y familias adoptivas, entre personas adoptadas y personas adoptadas, porque estas asociaciones lo que facilitan es que podamos intercambiar pues todas estas cuestiones que estamos hablando aquí, ¿no? Que muchas veces las familias no es que no se atrevan, pero tienen más dificultades en desnudarse emocionalmente con un técnico al que quizá están conociendo ese día, que no tienen ninguna vinculación con él o con ella, y es mucho más complicado que sentarte en una mesa a conversar con gente que ha pasado por tu mismo proceso o por un proceso similar, porque hablamos de adopción y no hay ninguna adopción que sea igual que otra, ¿no? Fuera de eso, yo me encontré con que existía este servicio de búsqueda de orígenes ya con 26 años, que entré en La Voz de los Adoptados, y desde ahí me dijeron, prueba en tu ciudad que hay este servicio. Yo, siendo menor, nunca tuve un apoyo psicológico, un sitio donde acudir. Yo tenía problemas en casa con mis padres adoptivos y yo no sabía a quién tenía que ir. Yo ya sabía que era adoptada, mis padres biológicos me han fallado, ahora mis padres adoptivos estoy viviendo una situación complicada y no tengo un lugar donde yo pueda ir a decir esto, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental que el niño y los padres, el niño adoptado y los padres adoptivos tengan una figura de apoyo en el mismo momento en el que se realiza la adopción, que exista esa figura y que esté ahí siempre, latente, no que ahora estás viviendo este proceso de adopción, dentro de 3 años ya has adoptado, ya tienes a tu familia conformada y ya te olvidas hasta que el niño quiera saber de sus orígenes. No, yo como adoptada he vivido situaciones que bueno, han sido mejores o peores, pero he necesitado apoyo y no he sabido a dónde acudir. Y esa no es responsabilidad ni de los padres ni de los niños, es de la administración. Tiene que haber un sitio. De hecho, desde AFAI lo que apostamos es por una formación continuada, es decir, que estamos permanentemente aprendiendo, tanto de profesionales a los que consultamos para que colaboren con nosotros, así como experiencias vivenciales de cada familia que nos podamos enriquecer entre todas. Y hay una cuestión que es imperiosa, y es que nosotros aprendemos, lo reitero porque no me cansaré de decirlo, aprendemos de las personas que ya han pasado por estas circunstancias. Las personas adoptadas adultas siguen siendo adoptadas. No hablamos de adopción solamente de niños y niñas pequeños y pequeñas, es que las personas son adoptadas, y eso lo hemos aprendido también de voz de las personas adoptadas, que son adoptadas toda la vida. Y hay personas adoptadas mayores y ancianas y siguen siendo adoptadas y siguen pasando sus periodos de altibajos en cuanto a preguntas, dudas y cuestiones que deberían de estar atendidas en todo momento. Yo también quería comentar que puede ser que este servicio ahora esté funcionando mejor que hace, no sé si fueron 2 o 3 años, que fue la última vez que fui a preguntar. Pero cuando tú vas a la administración en busca de tus orígenes, siempre se piensa en la figura de la madre. No sé tú, Alba, pero en mi caso, mis orígenes, es verdad que es mi madre biológica, un padre biológico habrá, puede ser que tengan la información o no,
Pero después también son los hermanos. Yo he hablado con otras personas adoptadas y tenemos, no curiosidad, pero la necesidad de saber qué ha pasado con tus hermanos, ¿vale? Entonces, no conozco la legislación, pero cuando te dicen que tienes derecho a conocer tus orígenes, creo que la administración te tiene que proporcionar algún tipo de información o contactar con la otra persona. Yo, como persona adoptada, si algún hermano mío me estuviera buscando, me gustaría que, persona adulta, estamos hablando, que menores ya es otro asunto, ¿no? Pero que la administración se pusiera en contacto conmigo para decirme, oye, hay una persona que te está buscando, ¿tú qué quieres? Y después ya se respeta, pero por lo menos el conocer, porque al final el canal que existe para obtener la información se está rompiendo. Entonces, bueno, no sé, por si algún técnico lo está escuchando, igual lo pueden plantear, que creo que no es solo una petición mía, porque los orígenes no solo son los padres biológicos, es toda la familia. Totalmente de acuerdo, total. Bueno, Mifa y Alba, aprovechando que ustedes mismas han verbalizado que son chicas que fueron adoptadas en su momento, ¿no? Si quisieran y les gustaría compartir con nosotros cómo fue ese momento en el que ustedes conocieron que eran adoptadas, o incluso si tenían conciencia en el momento en el que se produjo esa adopción, cómo lo vivieron, ¿no? Si nos quieren compartir su experiencia. En mi caso, mis padres me adoptaron cuando yo tenía 8 meses. Y no recuerdo el momento en el que me lo contaron, porque mi madre le habían contado alguna experiencia de alguien que se había enterado cuando era adulta y que por eso había tenido bastantes problemas. Entonces ella lo tuvo claro. Bueno, mi madre y mi padre lo tuvieron claro y desde siempre lo hablaron. Entonces es una información que siempre he tenido. No recuerdo un momento ni que me sentaran y me contaran, sino, no sé de qué manera lo hicieron, pero siempre ha estado ahí. Y hasta que no te lo plantearon, ¿tú nunca sentiste la duda ni la curiosidad de que esa posibilidad existiera? No, es que siempre lo supe. O sea, el recuerdo que yo tengo es que siempre lo supe. Y cuando le he preguntado a mi madre cómo lo hizo, ella me dijo que no es que se fuera entrenando ella, sino en conversaciones que surgen, pues, no sé, cuando yo, por ejemplo, tengo una niña, no sé, a veces me pongo a hablar con ella, le digo, porque cuando estuvimos en el hospital y demás, pues me imagino que mi madre me empezó a contar la historia de cuando me fueron a buscar, cómo fue ese día. Ese recuerdo lo tengo como cualquier recuerdo, ¿no? Un momento en especial. Que marca una diferencia. En mi caso, yo también lo he sabido siempre porque yo me relacionaba con mi madre biológica. Ella venía a verme, yo vivía, mi abuela y mis padres vivían justo encima, entonces a mí me adoptaron supuestamente mis tíos, y porque la persona que estaba con mi madre biológica era hermano de mi padre adoptivo, que es ahora mi padre adoptivo. En realidad no es mi padre biológico, pero él tomó ese cargo. Entonces yo siempre he sabido que era adoptada y de hecho tenía relación con mi madre biológica. Pero de un día para otro esa relación se rompe por una situación y yo siento que me quedo como un poco colgada. Hay algo ahí que ha pasado que yo no entiendo muy bien porque soy muy pequeña. Entonces yo recuerdo el día de cuando me cambiaron los apellidos. Yo siempre le pedía a mi madre adoptiva que quería llamarme como mi hermana. Tengo una hermana que es biológica de ellos. Y yo me sentía súper diferente, quería ser igual. Y yo siempre le decía a mi madre, ¿por qué si tú eres mi madre yo tengo apellidos diferentes? Entonces recuerdo que con unos 4 años o 5 años vino mi madre y me cambiaron los apellidos. Me dijo, ya te llamas, tienes estos apellidos. Entonces para mí ese fue el día que me adoptaron realmente. Lo tengo ahí como un recuerdo súper guay. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Unos 4 o 5 años. No recuerdo muy bien, pero sí. ¿Y para ti fue un momento agradable saber ese cambio, ¿no? Ese proceso que se hubiera culminado con los cambios de apellido? ¿Fue una situación que para ti te produjo tranquilidad, felicidad? Sí, no claro, porque yo creía que mis problemas de sentirme diferente se iban a terminar.
Ya conocemos que Alba sí que conoce cuáles son sus orígenes, su madre o su padre biológico, pero en el caso tuyo contabas, ¿no?, en la intención de recuperar esos orígenes. Sabes que tienes hermanos, pero no ha sido posible generar ese vínculo o conocer más allá, ¿no? Sí, lo mío fue una búsqueda clandestina, no de las maneras legales, no voy a dar más datos, ¿no? Pero vamos. Y básicamente la información que tenían mis padres adoptivos, que siempre me han dado toda la información que han tenido, que para hacer hace 33 años creo que lo hicieron muy bien. Pues me fui al barrio y toqué las puertas, con lo que eso conlleva. Sí pude contactar con mi madre biológica, ahí después también estuve en contacto con técnicos, no de la Dirección General, sino de otros servicios, de servicios sociales, y por esa parte muy bien. Y a medida que iba tocando puertas, pues la gente se conocía, y como esto es una isla, conocían la historia, me decían a dónde ir, fui, pregunté, y ahí fue cuando yo me enteré de que tenía hermanos. Uno que también fue adoptado y otro pues que se crió con su familia paterna, que todavía no he tenido las ganas y las fuerzas de ir a tocar, porque al final eso es lo que pasa cuando no hay una mediación, que también toca la puerta de la casa de una persona que a lo mejor en ese momento no está preparada y tampoco es justo. Pero ante la impotencia, pues yo es lo que hice. Y no lo recomiendo. No lo recomiendo, pero en negrita. Sinceramente, si no hubiera hecho las cosas así, a día de hoy, después de no sé cuántos años, porque siempre he tenido curiosidad. Empecé a buscar cuando tenía 18 años o 19, que fue la primera vez que llamé a la Dirección General del Menor, aconsejada por la Asociación La Voz de los Adoptados, de la que también soy socia, como Alba. Pues todos estos años han pasado, y si yo no hubiera hecho lo que he hecho, todavía estaría esperando, porque no me hubieran dado respuestas. Entonces, sí. Justo eso es lo que le quería preguntar, ¿no? ¿Qué creen que hubiera supuesto para ustedes no tener acceso o ese derecho a conocer o a investigar, ir un poquito más allá? No tener esa posibilidad, ¿hubiera supuesto algo para la vida de ustedes? ¿Hubieran quedado con alguna parte de su vida sin cerrar, con alguna etapa? Sí. Yo todavía tengo frentes abiertos. Y en el momento que conocí a mi madre biológica, no sé, descansé de alguna manera, pero todavía es que tengo la necesidad de poner a cada uno en su sitio. A ver, no... Por ejemplo, en el caso de mis hermanos, tengo la necesidad de saber que están bien. No los conozco, pero no sé, tengo esa necesidad, y a lo mejor con solamente saber eso ya... Que a ver, soy adoptada y tendré mis inquietudes, mis problemas por la vida, también por la adopción, porque es verdad que la vida te lo recuerda en muchos momentos, cuando vas al médico, cuando tienes una hija, etcétera. Pero sí es verdad que conocer te da la posibilidad de afrontar las cosas. Si no conoces, tienes ahí como un vacío bastante incómodo. Alba, ¿tú querías comentar algo? Sí, de hecho a mí me pasó un poco lo mismo. Yo no conocí a mis padres biológicos por medio de la administración. Yo me busqué también un poco la vida, y por una red social pues pude conectar con mi madre biológica, y fue algo bastante traumático, la verdad, porque yo estaba como con culpa de solicitar ese reconocimiento. Y bueno, no sabía que me iba a encontrar, porque yo tenía un nombre, una documentación y un recuerdo, pero no tenía la seguridad de que esa persona, fuera una persona estable y equilibrada. Y de hecho luego fui a la administración para enterarme un poco de cuál había sido mi proceso, la historia, el porqué, y yo todavía... esas respuestas no las tengo, porque cada persona dice una versión, y al final yo sé que es algo que puede ser que yo me muera y no consiga saber la verdad, pero no me voy a quedar en, no pude, sino voy a seguir intentándolo y a ver si por otro lugar pues la puedo conseguir.
que por eso es tan importante el servicio de mediación, ¿no?, del que ellas hablan. Yo, trabajé 2 años en este servicio de búsqueda de orígenes que subvencionaba el gobierno de Canarias a través de la Asociación Canaria de Terapia Familiar. Y claro, la mediación es tan importante porque el trabajo que hacíamos nosotros hacíamos un trabajo de investigación y de contactar con los familiares biológicos o con los familiares adoptados, ¿no?, si eran otros hermanos, por ejemplo. Y claro, nos encontramos muchas veces a madres, sobre todo, ¿no?, porque quizá hay más información de madres que de padres, pues que estaban en determinados estados personales que nosotros, por ejemplo, pensábamos que no era positivo ni para la madre ni para la persona adoptada. Entonces, nosotros ahí lo que hacíamos pues es una labor de mediación, llevábamos información, o sea, lo hablábamos con la parte que buscaba, que generalmente era la persona adoptada, porque también hemos de decir que también hay madres biológicas o hermanos biológicos que van buscando también a hermanos adoptados o a hijos adoptados, ¿no? Entonces nosotros pues dábamos la información de cómo estaba la situación y cuando había un deseo por ambas partes, generalmente en los casos que llevamos casi siempre hubo un deseo por ambas partes de conocerse. Hubo casos en que no, que una de las dos partes no quiso, en este caso la biológica no quiso, pero en los casos que sí querían preparábamos a las dos partes. O sea, el programa lo llevábamos 2 psicólogas en Gran Canaria y 2 psicólogas en Tenerife y preparábamos a ambas partes, sesiones individualizadas con ambas partes hasta que veíamos que ya pues había el deseo de encontrarse con la otra parte o el motivo, la motivación era pues estaba bien asentada, ¿no? Tenía un porqué y entonces hacíamos los encuentros. Se facilitaba el encuentro. Sí, los encuentros había de todo en los encuentros porque era curioso. Uno pensaba a lo mejor que se iba a encontrar encuentros. Generalmente los encuentros eran bastante fríos, era curioso porque eran personas que nunca se habían visto en su vida, ¿no? Entonces, aunque ya sabían algo del otro por esta mediación que habíamos hecho y de repente los sentábamos allí y fue curioso. La verdad es que fue una experiencia preciosa en mi vida profesional. Estoy agradecidísima a esa experiencia que no ha continuado. Bueno, yo no me voy a meter contra la administración porque no es el caso ahora, pero fue un proyecto precioso y creo que es un proyecto absolutamente necesario, ¿no? Alba, si comenta tú, si vas a decir algo. El problema reside en cuanto tú vas a la administración en búsqueda de respuestas y te encuentras que la otra persona no quiere y tú te tienes que volver a tu casa sabiendo que han encontrado a la otra persona y que te vas a ir a tu casa sin la respuesta. Eso es algo... Yo necesito un psicólogo. Porque yo fui a la administración, yo fui a buscar respuestas, me volví a casa con la misma incertidumbre. Bueno, ahora conozco, o creo que conozco a la totalidad de mis hermanos y me puedo ir a casa tranquila sabiendo que no me voy a casar con uno de ellos, que era mi preocupación principal. Pero, sin embargo, yo ahora tengo que aceptar y, buscar ayuda para que me ayuden a sobrellevar la situación de tienes que conformarte en no tener ninguna respuesta. Y eso, ¿a dónde voy ahora? No debe ser fácil, no entiendo. Hemos escuchado el papel, ¿no?, de tanto la parte un poco del servicio de mediación, cómo funciona, las personas que son adoptadas, en este caso como adultas, pero teniendo en cuenta los padres que hay aquí adoptantes, ¿cómo viven ustedes o cómo vivirían el momento en el que sus hijos en un momento dado les pueda preguntar, oye, soy adoptado, sí, no, por qué, se lo han explicado? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes como padres? A mí me resulta muy curioso escuchar estos relatos que dicen que estaban las compañeras ahora contando, porque es verdad que nosotros nos hemos formado, hemos oído a profesionales y hemos compartido mucho sobre la búsqueda de orígenes y yo pensaba que a mí todavía no me iba a pasar, eso va a pasar en el futuro. Perdón. Mi hija con 10 años ya ha planteado que cuando sea mayor quiere buscar, ¿qué tal? Creo que esa parte hay que tenerla bien trabajada. Creo que las familias, no es que tengamos la obligación, porque no es la palabra correcta, tenemos que cumplir las expectativas de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y formarnos y continuar con una formación.
para que cuando mi hija plantee eso, yo le pueda contestar correctamente y la tranquilice mi respuesta, porque ahora mismo de momento no se puede hacer nada porque es una edad muy temprana. Pero el poderla tranquilizar para que sepa que en el futuro necesite lo que necesite, siempre vamos a estar ahí con ella, eso le sirve para calmarse, con lo cual creo que es importante que las familias estemos preparadas y nos acompañemos unas de otras, ¿no? Que me parece muy interesante. En casa siempre se ha hablado con toda naturalidad de adopción y él siempre ha sabido que es adoptado, además llegó ya con 4 años y medio, o sea que... Y luego, pues, al ser una adopción internacional, pues evidentemente los rasgos no se pueden ocultar. Él sí tiene curiosidad por los orígenes y lo planteó desde muy pequeñito, desde los 8 años así. El gran problema en las adopciones internacionales está en lo que ya dijimos desde el principio, que es que no hay información. Entonces lo único es acompañarle en lo que necesite y saber que estamos ahí para solventar todas las dudas que tenga, pero no tenemos información o suficiente información como para poderle aclarar o estar a la altura de todo lo que él necesita o demanda. Claro, lo comentábamos al principio, ¿no? Que en el caso de las nacionales la administración sí cuenta de alguna manera con esa base, bueno, pero que se complica un poco más la situación. Aunque por lo que hemos escuchado tampoco es que funcione bien. Bueno, pero por lo menos tiene esa posibilidad de acceso a ese servicio, de llegar un poco más allá y conocer con cierta facilidad en comparación a quizás la experiencia que tú comentas al ser internacional. No, y que vamos a trabajar conjuntamente para que funcione, que es importante porque nos estará escuchando la administración. Yo la próxima vez, Pino, voy a ir ahí a tocar otra vez, desde que esté el servicio voy otra vez. O también que la administración también se encargue de solicitar a nivel internacional que eso también conste en los informes, porque a veces por el hecho que es internacional, a veces como que se implican menos o depende del país de donde haya sido la adopción. Para concluir nuestro debate, sí que quisiera preguntarles a modo de conclusión, ¿qué le dirían a un padre o madre adoptante que tiene dudas sobre facilitar el proceso de búsqueda de orígenes a su hijo o a su hija, o que incluso tiene miedos en ese proceso? Tanto qué le dirían al padre o a la madre adoptante, como qué le dirían al niño o a la niña, yo ya adulto, que empieza a tener curiosidad e interés por buscar, pero tiene ciertos miedos para hacerlo. ¿Cómo lo animarían? ¿Qué le dirían? ¿Inicien el proceso? ¿No lo inicien? Yo le diría a todos los padres que guarden toda la información que puedan, que le hagan saber a sus hijos en el momento que crean oportuno, no a los 30 años, sino desde bien pequeños, que tienen esa información, que esa información es de los hijos o hijas y que cuando quieran la pueden ver, que los acompañen y que también respeten sus tiempos, que nunca oculten. Yo en mi caso creo que es importantísimo lo que he repetido ya varias veces, creo que voy a caer un poco pesado con esto, pero las familias tenemos que sentirnos acompañadas de otras familias, tenemos que encontrar un espacio de encuentro para tener otras perspectivas donde podamos anclar nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestros avances, poder apoyar a otras familias que están pasando por procesos por los que hemos pasado nosotros. Yo decía hace unos días, conversando con una persona adoptada, que nosotros no somos expertos, pero somos expertos en el día a día. Y en el día a día se cuecen muchas cosas que a nivel técnico no se pueden valorar, porque no siempre pasan a las 9:30 de la mañana cuando tienen la cita de la psicóloga o del psicólogo, sino que a veces son noches eternas intentando calmar una ansiedad porque surge una cuestión que tú no esperabas ese día, porque esto es la ley de Murphy, siempre surge cuando menos te lo esperas, ¿no? Y por otra parte, también subrayar el tema de que haya un servicio que funcione y que la gente sepa que hay profesionales de referencia que trabajan enfocados a temas de adopción y que busquen sobre todo un acompañamiento profesional, porque a mí me chirría, yo estoy muy sensibilizado con determinados programas de televisión y determinadas cuestiones que se están poniendo de moda en determinados momentos, en los que se hacen unas búsquedas y se hacen unos contactos que creo que generan mucho daño.
No voy a decir una de las partes, creo que aquí resultan todas las partes dañadas y creo que no debería de estar permitido. Para mí los niños son personas más pequeñas que tienen todo el derecho a tener toda la información, a que no les engañen. A mí como persona adulta no me gusta que me mientan y reclamo mi derecho a la información. Por tanto, creo que los niños son personas que tienen derecho a la información, da igual la edad que tengan. Bueno, siempre, por supuesto, adaptada a los niños, no olvidamos que son niños. Yo también puntualizaría no adelantar y respetar, como decía antes mi falla, el tiempo y el espacio del niño, porque a veces también hay padres ansiosos por dar a conocer, con todo este boom, ¿no?, de la búsqueda de origen, hay padres ansiosos por dar a conocer a sus hijos sus orígenes, y puede que haya niños que pregunten, pero puede que haya niños que no pregunten. Todos se lo van a preguntar de alguna manera y en algún momento de su vida, pero las diferencias individuales son tan grandes que debemos de dejar que sea el niño el niño tiene que guiar ese proceso. Los padres en el proceso de búsqueda de orígenes, en otros procesos no, los padres tienen que guiar a los niños, pero en el proceso de búsqueda de orígenes creo que son los niños los que tienen que ir abriendo ese campo cuando ellos no adelantarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho vínculo con la voz de los adoptados porque nos parece importantísimo que nuestros hijos y nuestras hijas estén en contacto con sus iguales, porque son un recurso al que pueden acudir para hablar de aquello que en algún momento decidan no hablarlo con nosotros, no porque no tengan la confianza, sino porque creo que todos, en todas las etapas de nuestra vida y en todas las circunstancias, necesitamos relacionarnos con nuestros iguales. Encontrar espacios seguros y donde te encuentres con esa posibilidad de una forma que nadie te juzgue, ¿no? Y no sé, también a raíz de esto que dices, también decir que hay muchísimos niños adoptados también que, hay muchos casos que no buscan tampoco sus orígenes, también hay que tenerlo en claro. Hay niños que se sienten absolutamente integrados, que pueden preguntar por sus orígenes, ¿no?, querer saber, pero que a lo mejor incluso, yo conozco algunos casos de no querer contactar ni tener más información de la necesaria. Entonces hay que respetar, es decir, el niño adoptado es hijo. La palabra adoptado debería un poco, quiero decir, jurídicamente es hijo. Entonces sí. Ya adoptado es hijo. Entonces, tanto para los padres, que es su hijo, como para el hijo, que son sus padres, ni biológicos ni adoptivos, son sus padres, ¿no? Es decir, también... Bueno, que podríamos abrir un debate, pero quiero decir que a veces le estamos dando demasiada, no importancia, sino, quiero decir, centrar el caso, ¿no? Es decir, que hay niños que no necesariamente tienen que Sí, yo por eso decía que no hay dos adopciones iguales, y cada caso hay que respetarlo en los tiempos, y también debemos de ser conocedores de que esto ocurre para hacerlo adecuadamente, porque... la información pues tiene que compartirse. Pudiéramos concluir con uno de los elementos más importantes que ustedes han dicho en todo este debate y lo han recalcado en varias ocasiones, que es el respeto a la integridad de la persona, a los tiempos y a las formas en las que quiere pues ir conformando su vida, evidentemente en determinados procesos acompañados, pero siempre teniendo en cuenta cuál es su opinión, cuál es su momento y cuál es su decisión. Y con eso me gustaría que nos quedáramos también, porque me parece fundamental con respecto al derecho como persona a ser respetado y por supuesto a todo lo que hemos hablado durante este programa. Enormemente agradecida por todas las aportaciones y las valoraciones, por la apertura de esas intimidades que hablan de las experiencias de vida de cada uno de ustedes como padres, como madres o como incluso personas adoptadas, y la visión también de Pino, que es súper importante como profesional en este ámbito. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Siempre que quieran podrán escuchar nuestros podcasts en la página web de la Asociación Hestia, www.asociacionhestia.org. Recordarles también que disponemos de un correo electrónico del programa donde pueden remitir sugerencias o dudas con respecto a su contenido. Este correo es tomalapalabra@asociacionhestia.org. Ha sido un placer contar con su compañía. Les esperamos en el próximo programa al otro lado de la radio. Toma la palabra. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.